Saludos buenas, mi nombre es Joskeny Hernández. Nosotras somos el grupo número 5 y el tema que vamos a exponer es las infecciones de transmisión sexual por treponema. El treponema pallidum es una subespecie pallidum. Es una espiroqueta muy fina que no puede observarse por visión de grano. El T. pallidum no se desarrolla en medios de cultivo bacteriológicos. Es sensible a la desecación y es inactivado rápidamente por agentes desinfectantes. El treponema pallidum pertenece a la familia Spirochetaceae, que es una espiroqueta causante de la sífilis. Fue identificada por primera vez en 1905 por Schaudinn y Hoffman. Este microorganismo unicelular que puede medir de 6 a 15 UMA de longitud y aproximadamente unos 0.2 UMA de diámetro. Presenta una estructura helicoidal flexible, móvil y que es capaz, al igual que la mayoría de microorganismos, de dividirse por fricción binaria. Treponema pallidum, características y morfología. El treponema pallidum es una espiroqueta gram negativa. Está compuesto por entre 8 a 20 espiras, como podemos ver en la imagen, que están enrolladas entre sí. Este mide de 5 a 20 micras de largo y 0.5 de diámetro. Y es una espiroqueta que no se tiñe con la tinción de Gram. Es altamente contagiosa, es causante de varias enfermedades en el ser humano, principalmente la sífilis. Su estructura básicamente consiste en filamentos axial, incluido con un cilindro helicoidal similar a los flagelos bacterianos, y esto le otorga la movilidad. Es una bacteria bastante frágil que no soporta climas secos. Existen por lo menos 3 subespecies conocidas: el T. pallidum causante de la sífilis, el T. pallidum pertenue, que es causante de la frambesia, el T. pallidum endemicum, que es causante del vejel y la sífilis endémica. Se incluyen como subespecie el T. carateum, que es causante del mal de Pinto. Más adelante mis compañeras le van a hablar de cada uno de estos. El ingreso del T. pallidum al cuerpo. Este se produce a través de las pequeñas lesiones en los epitelios y también puede penetrar a través de los espacios entre las células epiteliares de la mucosa. En las regiones superepiteliar, el T. pallidum se multiplica y se disemina a todo el organismo a través de la sangre. Su periodo de incubación es proporcional al tamaño del inocuo y generalmente dura unos 20 días, mínimo 3 y máximo 90 días. La herencia de los treponemas a fibronectina, sumada a la interacción de los componentes lipoproteicos con células endoteliales y macrófagos. Esto desencadena la migración de los monocitos y los linfocitos circulantes del TCD4 y el TCD8. Pero no de los leucocitos polimorfonucleares. Al cabo del periodo de incubación aparece la primera lesión primaria. Factores de virulencia. El T. pallidum no presenta ningún factor de virulencia que ocasione daños a los tejidos. Posee el lipopolisacárido, pero es atóxico, o sea que no envenena. No posee atocinas que ni liberas productos con enzimas. La membrana externa tiene la capacidad de formar una capa anfolítica a su alrededor, así recubriéndola con proteínas del huésped, que proporciona a la bacteria una suerte de disfraz que oculta los mecanismos de defensa del huésped. O sea que aunque la bacteria la quiera atacar todos los mecanismos que tenga el huésped de defensa, no va a poder, porque ella se recubre con proteínas directamente del huésped. La sífilis es una infección de transmisión sexual que puede causar complicaciones a largo plazo, la muerte, si no se trata de una manera adecuada. El periodo donde las personas se contagian más es entre los 20 a 25 años. Prevención de la enfermedad. La única manera de evitar que se produzca el contagio por sífilis o de cualquier ITC es no tener relaciones sexuales. Las personas sexualmente activas deben mantener una relación monógama.
o sea, con una sola pareja, y que esta persona se haya hecho la prueba de detección del sífilis. Utilizar preservativos, ya que puede prevenir el contacto directo con el chancro, aunque en ocasiones ese chancro se encuentra en zonas en zonas que el preservativo no la protege. Las embarazadas deben hacerse la prueba de detección de la sífilis en la primera visita prenatal. Realizar las pruebas de detención regularmente aquellas que están infectadas por el virus del VIH y las que tengan pareja cuyo resultado las pruebas fue positivo y aquellos hombres que mantengan más de una relación. Hasta aquí mi exposición. Continúa nuestra compañera Anabel Reyes. Gracias. Mi nombre es Anabel y le voy a estar hablando sobre la enfermedad de mal de Pinto. Es una enfermedad transmisible autóctona de Latinoamérica con manifestaciones puramente cutáneas, de evoluciones crónicas y benignas. En su fase temprana genera placas de eritomatoescamosas y en tardía lesiones dicrómicas e hipermentadas. En partes expuestas y leucomedodérmicas en regiones salientes. En su historia se dice que se informan que existen desde la primera época de la conquista que indican que el mal de Pinto existía desde América antes de la llegada de los españoles. Diversos autores han transcrito una frase de una de las cartas de relaciones de Hernán Cortés a Carlos V, otro párrafo de la historia de la India de Fernando Valdés, cada uno de los cuales parecen indudables que se referían al mal de Pinto. En los años 1927, aun cuando Reyes y Martín de Campos en el 1944 interpretaron anteriores, queda que el hecho de la existencia de cientos de miles de pintos repartidos en varias regiones rurales de la América tropical, lo que demostraría que la enfermedad es autóctona de este continente. El mal de Pinto tiene como característica que es una enfermedad transmisible cuyo foco principal se encuentra entre Latinoamérica debido a la bacteria treponema. A pesar de estar casi erradicada, todavía existen casos de estas afecciones. El mal de Pinto tiene como síntomas lesiones cutáneas que en su fase inicial presentan placas de eritomatoescamosa que pueden tratarse. Si la enfermedad evoluciona, estas se convierten en lesiones dicrómicas e hipermentadas. En su epidemiología dice que al ser una enfermedad que produce por contagio, no existen predilecciones. Puede afectarse en otras edades y géneros, aunque la mayor parte afectada y observada es en los adultos. El tratamiento que lleva la enfermedad mal de Pinto se puede paliar mediante inyecciones intravenosas de penicilina. El mal de Pinto es muy parecido al vitiligo. Suelen ser dos enfermedades que confunden por ser muy similares, debido a que ambas presentan la pérdida progresiva del color de la piel, dado que las dos afecciones procesan la desaparición de la melanocitosis, células cuyas funciones principales es producir melanina para proteger a la piel contra los rayos solares. Sin embargo, entre ellas existen diferencias entre el mal de Pinto y el vitiligo. La diferencia fundamental es que entre ambas afecciones es que el mal de Pinto es una enfermedad infecciosa, mientras que con tratamiento se puede controlar, mientras que el vitiligo es autoinmune y se produce... Buenas tardes, mi nombre es Marlene Robles, integrante del grupo 5. En el día de hoy voy a hablar de VGL, una enfermedad derivada de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. VGL, o también conocida como sífilis endérmica, es una infección causada por la especie de treponema, una bacteria en forma de espiral llamada espiroqueta. VGL se contrae principalmente en la niñez y es una enfermedad crónica que afecta principalmente la piel, los huesos, los cartílagos y las mucosas de la boca. Las lesiones primarias se encuentran rara vez, esta por encontrarse muy pequeña y que generalmente existen en la orofaringe.
Epidemiológicamente, Vejel es propio de áreas endémicas, de clima árido y seco, generalmente en áreas con hacinamiento y en pobres condiciones de higiene, aunque se han registrado casos en países desarrollados, pero estos solo van de un 1 hasta un 20% de prevalencia, que no es tanto como en esos países donde ella es endémica en realidad. Entre los síntomas de vejez vamos a tener que comienza habitualmente en la infancia, como ya dije, que afecta en primer lugar la mucosa de la boca y posteriormente pasa a la piel, los huesos, que las úlceras bucal inicialmente pueden pasar desapercibidas, después pueden desarrollar parches húmedos y que se desarrolla entre un periodo de meses o años. En ese tiempo las personas no presentan ningún síntoma y si tienen muy pocos. Después pueden desarrollar llagas en el tronco y en las extremidades. Aparecen también nódulos en los huesos largos, principalmente en los huesos de la pierna y en los tejidos alrededor de la boca, la nariz y el paladar. Estas protuberancias destruyen el tejido, provocando que los huesos se deformen y desfiguren la cara específicamente. Para diagnosticar esta enfermedad, el médico va a recomendar lo que es una evaluación primero, en donde establecerá el diagnóstico de vejez. Cuando ya han aparecido los síntomas característicos de esta enfermedad, se debe preguntar de dónde vive la persona, a ver si han estado en un área donde dicha infección son frecuentes. A veces los médicos examinan una muestra de úlcera de la piel al microscopio para confirmar también. La bacteria causante de dicha infección y las que causan la sífilis son tan similares que los médicos a veces la confunden, por lo que indican análisis de sangre para la sífilis, ya que las personas que sufren una de estas infecciones dan positivo a la prueba para detectar la sífilis también. Como tratamiento se recomienda el uso de una dosis única de inyección intramuscular de penicilina benzatina. Hasta aquí mi participación. Gracias por su atención. Mi nombre es Erilisa y yo le voy a estar hablando de lo que es el pian obuba o frambuesía tropical. El pian es una infección bacteriana prolongada crónica causada por el Treponema pallidum, que afecta principalmente la piel, los huesos y las articulaciones. Está estrechamente relacionada con la bacteria que causa la sífilis, pero esta forma de bacteria no se transmite sexualmente. El pian afecta principalmente a niños en áreas rurales, templadas y tropicales como África, las islas del Pacífico occidental y el sudeste de Asia. Esta se transmite por contacto directo con lesiones cutáneas de personas infectadas. Vamos a tener lo que es la historia, que el pian es la más antigua de todas las treponematosis, encontrándose evidencia de la infección en esqueletos de Homo erectus de 1.6 millones de años de antigüedad en Kenia. De acuerdo con los estudios realizados en esqueletos antiguos, la enfermedad se habría originado en África Occidental. Esta luego se extendió con el hombre en las migraciones y tras sucesivas mutaciones en el tiempo habría dado origen al vejel y posteriormente en Norteamérica a la sífilis. Esta relación entre el pian y la sífilis se deduce como una de las posibles explicaciones del surgimiento de la enfermedad en Europa, inmediatamente después del retorno de Cristóbal Colón. El agente etiológico, este es un agente infeccioso de la enfermedad, que es una espiroqueta gram negativa,
microaerofila denominada Treponema pallidum de la subespecie Pertenue. Este microorganismo pertenece al mismo grupo de bacterias que causan la sífilis venérea. Se le conoce también como bubas o frambesia tropical. La epidemiología, esta afecta principalmente a las comunidades pobres que habitan en las regiones cálidas, húmedas y de bosque tropical en África, Asia, América Latina y el Pacífico. Hasta la fecha no se ha podido determinar la prevalencia mundial del PIAN y se desconoce cuántos países lograron detener completamente la transmisión. Gracias a las campañas de tratamiento en masa con penicilina inyectables en los años 50. Según los últimos datos recopilados, los países donde el PIAN es endémico se enumeran enseguida por regiones de la Organización Mundial de la Salud. Entre los signos y síntomas vamos a tener que en la fase primaria de la frambesia, después de un periodo de incubación de varias semanas, la frambesia se manifiesta en el sitio de inoculación como una pápula roja que se agranda, se erosiona y se ulcera. En la fase secundaria, la superficie se parece a una fresa y el exudado es rico en espiroqueta. Los ganglios linfáticos locales pueden estar agrandados e hipersensibles a la palpación. La lesión inicial resuelve sola, pero durante los meses siguientes y hasta un año es seguida por erupciones generalmente sucesivas que se parecen a la lesión primaria. Y por último, en la etapa terciaria, a menudo estas lesiones aparecen en zonas húmedas de las axilas, los pliegues cutáneos y las superficies mucosas. Resuelven muy lentamente y pueden reaparecer. También estas pueden desarrollarse lesiones queratóxicas en las palmas de las manos y las plantas de los pies, lo que causa ulceraciones dolorosas, frambesia de cangrejo. Entre 5 a 10 años después de desarrollarse lesiones destructivas, la frambesia terciaria incluye lo siguiente: periostitis, en particular en la parte de la tibia, exostosis proliferativa de la porción nasal del hueso maxilar, nódulos yuxtaarticulares, lesiones gomosas de la piel, en definitiva, úlceras faciales mutilantes, particularmente alrededor de la nariz. En el tratamiento vamos a tener la citromicina como dosis única oral de 30 miligramos sobre kilogramo. Este tratamiento es financiado por la Organización Mundial de Salud en los países endémicos. Tenemos también la penicilina benzatínica, que es una dosis intramuscular única de 1.2 millones de unidades en adultos y 600.000 unidades en niños. El diagnóstico del PIAN se establece por la visualización de treponemas en el exudado de las lesiones a través del examen microscópico con un equipo especial denominado microscopio de campo oscuro. La analítica sanguínea también ayuda a apoyar el diagnóstico, pues las pruebas serológicas de la sífilis, y yo le voy a estar hablando de lo que es el PIAN o buba o frambesia tropical. El PIAN es una infección bacteriana prolongada crónica causada por el Treponema pallidum, que afecta principalmente la piel, los huesos y las articulaciones. Está estrechamente relacionada con la bacteria que causa la sífilis, pero esta forma de bacteria no se transmite sexualmente. El PIAN afecta principalmente a niños en áreas rurales, templadas y tropicales como África, las islas del Pacífico occidental y el sudeste de Asia. Esta se transmite por contacto directo con lesiones cutáneas de personas infectadas.
Vamos a tener lo que es la historia, que el pian es la más antigua de todas las treponematosis, encontrándose evidencia de la infección en esqueletos de Homo erectus de 1.6 millones de años de antigüedad en Kenia. De acuerdo con los estudios realizados en esqueletos antiguos, la enfermedad se habría originado en África Occidental. Esta luego se extendió con el hombre en las migraciones y tras sucesivas mutaciones en el tiempo habría dado origen al vejel y posteriormente en Norteamérica a la sífilis. Esta relación entre el pian y la sífilis se deduce como una de las posibles explicaciones del surgimiento de la enfermedad en Europa, inmediatamente después del retorno de Cristóbal Colón. El agente etiológico, este es un agente infeccioso de la enfermedad, que es una espiroqueta gram negativa, microaerofila, denominada Treponema pallidum, de la subespecie Pertenue. Este microorganismo pertenece al mismo grupo de bacterias que causan la sífilis venérea. Se le conoce también como bubas o frambesia tropical. La epidemiología, esta afecta principalmente a las comunidades pobres que habitan en las regiones cálidas, húmedas y de bosque tropical en África, Asia, América Latina y el Pacífico. Hasta la fecha no se ha podido determinar la prevalencia mundial del pian y se desconoce cuántos países lograron detener completamente la transmisión. Gracias a las campañas de tratamiento en masa con penicilina inyectables en los años 50. Según los últimos datos recopilados, los países donde el pian es endémico se enumeran enseguida por regiones de la Organización Mundial de la Salud. Entre los signos y síntomas vamos a tener que en la fase primaria de la frambesia, después de un periodo de incubación de varias semanas, la frambesia se manifiesta en el sitio de inoculación como una pápula roja que se agranda, se erosiona y se ulcera. En la fase secundaria, la superficie se parece a una fresa y el exudado es rico en espiroqueta. Los ganglios linfáticos locales pueden estar agrandados e hipersensibles a la palpación. La lesión inicial resuelve sola, pero durante los meses siguientes y hasta un año es seguida por erupciones generalmente sucesivas que se parecen a la lesión primaria. Y por último, en la etapa terciaria, a menudo estas lesiones aparecen en zonas húmedas de las axilas, los pliegues cutáneos y las superficies mucosas. Resuelven muy lentamente y pueden reaparecer. También estas pueden desarrollarse lesiones queratóxicas en las palmas de las manos y las plantas de los pies, lo que causa ulceraciones dolorosas, frambesia de cangrejo. Entre 5 a 10 años después de desarrollarse lesiones destructivas, la frambesia terciaria incluye lo siguiente: periostitis, en particular en la parte de la tibia, exostosis proliferativa de la porción nasal del hueso maxilar, nódulos yustaarticulares, lesiones gomosas de la piel, en definitiva, úlceras faciales mutilantes, particularmente alrededor de la nariz. En el tratamiento vamos a tener la citromicina como dosis única oral de 30 miligramos sobre kilogramo. Este tratamiento es financiado por la Organización Mundial de Salud en los países endémicos. Tenemos también la penicilina benzatínica
que es una dosis intramuscular única de 1.2 millones de unidades en adultos y 600.000 unidades en niños. El diagnóstico del piano se establece por la visualización de treponemas en el exudado de las lesiones a través del examen microscópico con un equipo especial denominado microscopio de campo oscuro. La analítica sanguínea también ayuda a apoyar el diagnóstico, pues las pruebas serológicas de la sífilis